Póngase de pie. Váyase al libro de los Hechos. Dios bendiga a toda visita que te presente. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, el pueblo de Cristo, nuestros hermanos miembros locales. Señor, Hechos capítulo 9. El Señor ministraba esta palabra en mi corazón. Estoy más nervioso que nunca porque tengo mi familia delante de mí. Ustedes me han visto, yo he predicado tranquilo, pero tengo algo, hermano, porque es una bendición ver a mi familia y personas que me inculcaron en el evangelio. Y yo sé que para ellos ver un fruto, y más su hermano carnal, como decimos por ahí, predicar el evangelio. So, si me turbo es porque los nervios los tengo de punta, viendo a mi ejemplo, a mis modelos que fueron en el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero le doy gracias a Dios que usó estos dos vasos para que yo regresara al evangelio nuevamente, y aquí estoy, y seguiremos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a ir al capítulo 9, libro de los Hechos. Vamos a leer 2 versos nada más. No tengo nada así fijo, Señor nada más me dirigió ahí. Voy a leer por ahí, y por ahí vamos a navegar por ahí para abajo. Que el Espíritu Santo sea que hable en este día, lo que hable, lo que vaya a hablar, eso solamente el Espíritu Santo lo sabe. Él conoce toda necesidad y todo lo que hay en el medio del pueblo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase alguno, hombre o mujer, de este camino, los trajese presos. Bendito sea el nombre de Jesús. Los trajere, hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Yo te doy toda gloria y toda honra, mi Señor. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Solamente tú, Padre, conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Solamente tú, Padre bueno, sabes en qué área necesitamos ser amonestados y hablados, Señor, en esta hora. Padre, dirige a tu pueblo, Padre, úsame como vaso tuyo en esta hora, Espíritu Santo. Me dirijo a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, pidiendo tu guianza, Dios mío. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Necesitamos fortaleza, Padre. Te pido, Señor, que mientras voy hablando tu palabra, Señor, tú por medio de esa palabra, Padre, que entre, Dios mío, en todo corazón, Padre mío. Levante los ánimos, Padre, y lo declaro en esta hora, mi Señor. Toda enfermedad, Dios mío, que esa palabra, Dios mío, la quebrante y la saque fuera de todo cuerpo, todo cansancio, todo desánimo, Dios mío. Lo proclamo inoperable, Dios mío, en esta hora, en esos cuerpos. Toda liberación, Padre, ato, Dios mío, todo aquello, todo viento contrario, Señor, que quiera oponerse, Señor, que tu siervo hable tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, lo haré para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, lo haré. Y toda gloria para ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Se puede sentar, hermano. Vamos a navegar por el libro de los Hechos. Ayer llegando a mi casa, hablando con mi familia, ya saqué un tiempito, me aparté con el Señor en el cuarto y allí me encerré con el Señor y allí llorando con mi Señor, pidiéndole la palabra al Señor, y el Señor rápido, Espíritu Santo, mientras leía, inculcaba cosas en mi corazón para hablarles en este día. El Señor conoce toda necesidad en medio de su pueblo. Vamos a hablar de la vida de Saulo, o la vida de Pablo en el tiempo pasado cuando era Saulo, el nombre original de él, Saulo de Tarso. Y vamos a navegar por ahí, hermano. Yo sé que ustedes han escuchado uno de los hombres más conocidos en la Biblia es este hombre. Y ustedes conocen muy bien este hombre, quién era antes de ser el siervo conocido, el hombre más grande después de Cristo en el Nuevo Testamento, que Dios usó con grande sabiduría, este hombre llamado Pablo. Pero antes que Pablo fuera Pablo, era Saulo, y este hombre era terrible, bendito sea Dios, y el pueblo de Dios lo conoce muy bien. La Biblia nos habla, cuando fueron las elecciones de los primeros 7 diáconos, había un hombre ahí específico. Entre medio de estos 7 diáconos había un hombre que se llamaba Esteban. Este hombre, la Biblia registra que era un hombre con mucha fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de mucha gracia. Este hombre, amados hermanos, cuando se movía por medio del pueblo, siendo uno de los primeros diáconos, llamado Esteban,
Cuando este hombre se movía por medio del pueblo, la Biblia registra que cuando él se movía, hermano, el Señor lo respaldaba a este hombre grandemente. Pero mientras este hombre iba predicando, iba exhortando, iba enseñando, iba predicando a Cristo, el dador de la vida, amados hermanos, la Biblia registra que se levantaron uno en contra de ellos, en contra de él. Y acusándolo y hablando y contendiendo con él, no pudieron resistir con la palabra que Esteban le hablaba, porque la palabra que el Espíritu Santo le daba a Esteban era con una sabiduría de sobremanera. Pero cuando vieron que no pudieron contender con Esteban, fueron allá, bendito sea Dios, al concilio, al Sanedrín, y allá empezaron a acusarlo. Y allá, antes que lo llevaran al Sanedrín, al concilio, levantaron falsos testigos en contra de este hombre. Y cuando encontraron los falsos testigos y lo llevaron delante de los ancianos, de los líderes del Sanedrín, la Biblia registra que empezaron a preguntarle que si las acusaciones de este hombre que se le estaban haciendo a Esteban, las acusaciones de él, que supuestamente los falsos testigos habían dicho que lo habían oído a Esteban hablar blasfemias en contra de Moisés y en contra, bendito sea Dios, de Dios. Pero cuando se levantaron estos falsos testigos, diciendo que lo habían oído él hablar palabras blasfemias en contra de Moisés y en contra de Jehová, el Sanedrín o los ancianos le empezaron a preguntar que si esto era cierto. Esteban comenzó su defensa, pero se dieron cuenta, amados hermanos, que cuando Esteban empezó a hablar, era tanta la gracia y la sabiduría que Dios le estaba otorgando a este hombre, que no podían resistir la palabra de Esteban. Y cuando se levantaron en contra de Esteban, cuando Esteban empezó a ministrarle en contra de que ellos habían sido los que habían crucificado, habían dado muerte al Hijo del Dios vivo, a su Mesías, dicen que ellos empezaron a crujir los dientes en contra de Esteban. Pero cuando no pudieron hacerle frente a Esteban, el concilio, el Sanedrín vio, amados hermanos, que como no podían con la sabiduría de este hombre, la Biblia registra que arremetieron contra él y lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Y allí fueron uno de los primeros mártires muy conocidos en medio del pueblo de Dios. Y aquí es donde empieza el mensaje que el Señor me dio a ustedes, hermanos. Porque la Biblia registra, amados hermanos, que cuando este hombre era apedreado, bendito sea Dios, y este hombre entregó el Espíritu, que vio esa visión poderosa de Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, amados hermanos, que cuando le daban muerte a este hombre, bendito sea Dios, los testigos que estaban allí cogieron la ropa de Esteban y las pusieron a los pies de un hombre joven llamado Saulo. Saulo lo conocemos muy bien como un hombre muy depravado, muy perverso, un hombre muy duro, muy tosco de corazón y de rostro. Un hombre que lo conocemos, amados, que era un hombre muy perverso, era muy malo, era muy depravado. Lo conocemos bíblicamente que era un hombre, amados hermanos, que se metía por las casas. Fuera hombre, fuera mujer, los arrastraba para afuera. Y allí lo entregaba a las cárceles, hermanos, sin misericordia y sin piedad. Pero la Biblia registra, amados hermanos, en ese verso, que cuando le daban muerte a Esteban, la Biblia registra que cogieron la ropa de Esteban y las pusieron a los pies de este hombre joven llamado Saulo. Saulo fue un hombre, bendito sea Dios, que desde muy temprana edad fue expuesto a la violencia. Como ahora en estos días, amados hermanos, nosotros tenemos que estar muy pendientes a muchas cosas que vuestros hijos están viendo en la televisor. Nosotros tenemos que estar muy pendientes en donde nosotros ponemos vuestros ojos y más vuestros hijos. Porque muchas veces, amados hermanos, permitimos a vuestros hijos ver lo que se les pega en gana en la televisor y lo que no sabemos que Satanás está aprovechando el tiempo para empezar a sembrar esta semilla en los corazones de vuestros hijos de lo que es la violencia. Y a veces nos preguntamos por qué, amados hermanos, vuestros hijos son como son. Saulo a muy temprana edad, dice la Biblia, que cogieron la ropa de Esteban cuando era un hombre jovencito, Saulo, y se las pusieron a los pies de él. Esto no fue una muerte muy fácil, hermano. Esto fue una muerte muy violenta. Imagínense usted siendo apedreado. Hermano, ¿cómo usted terminó después de todo ese montón de pedrados que le dieron a ustedes? La sangre, los chorros de sangre, las heridas que tenía ese hombre delante de ese pueblo y delante de Saulo que se estaba criando viendo esto con sus propios ojos. Y el pueblo de Dios, amados hermanos, no se está percatando que hoy día Satanás está ganando mucho terreno por esto mismo, hermano.
Porque el pueblo de Dios, hermano, ya ni supervisa lo que sus hijos están viendo en la televisor. Hoy día los cristianos, hoy día le ponen muñequitos, hermano, pensando que los muñequitos que ellos se criaron allá a los 70 o los 80 son los mismos muñequitos de hoy, no son los mismos. Hoy día hay mucha violencia, hoy día hay mucha influencia satánica en el medio de hasta los muñequitos, hermano. Y el pueblo de Dios no se está percatando de esto y por una razón Dios lo amonesta, hermano. Yo sé que aquí tiene que haber hijos menores de edad. Yo sé que aquí tiene que haber niños de 7, 8 años. Y los niños en esa edad son como la esponja, absorben toda cosa, hermano. Y si tú te pones a mirar bien, amados hermanos, y a veces nos preguntamos por qué, hermano, los niños nosotros están tan rebeldes como están. La culpa es suya, porque tú tienes que supervisar a tus hijos. Tú tienes que velar lo que ellos están viendo. Y no solamente eso, tú también como cristiano, tú tienes que saber exactamente en dónde tú estás poniendo los ojos. Porque muchas veces tú prendes una televisor y te pones a ver una película esta de Hollywood, lo que sea, amados hermanos, y también te hace partícipe de tanta violencia y tanta basura. Mucha gente, amados hermanos, se ponen a ver películas de droga, de violencia, de mafia, de cuanta basura, hermano, y está llenando tu casa de demonios. Después te pregunta a veces por qué la condición del pueblo está como está, hermano. Y Dios hoy viene a traer esta advertencia, amados hermanos. No quería mencionarlo, pero hoy la pastora que mencionó, hasta las novelas. Esos hijos del diablo, hermano, participando de tanta basura. Estos adúlteros y fornicarios y de la forma que se visten, la forma que se expresan y la poca vergüenza que le enseñan a uno, amados hermanos. Y a veces te sientas delante de una televisora a ver tanta basura de 3, 4 horas y no sacas ni 5 minutos para orarle al Señor, a conversar con Él, encerrarte con Él en secreto, hermano. Pero cojamos la palabra de Dios. Cojamos la palabra de Dios y deja que entre por el oído izquierdo y salga por el derecho. Déjalo que... Yo les amo en el Señor, hermano, grandemente. Pero este es el problema que tiene el pueblo. Que por más mensajes que escuche, hermano, y por más palabras que tú le des, hermano, saliendo por esa puerta, hermano, se olvidan del mensaje y de la palabra que se le dio. Te olvidas. Y preguntamos de qué predicaste la semana pasada, ni se acuerda, hermano, ni del mensaje. No toma ni una notita, no toma nada. Saulo fue un hombre muy joven expuesto a la violencia. No expongas a tus hijos a la violencia y a las depravaciones que hay en las televisores de hoy día, hermano. Úsalas para las cosas de edificación. Úsalas para las cosas de edificación, como decía la hermana mía, bendito sea Dios, que el canal de YouTube puede ser de bendición o maldición. Hoy día, amados hermanos, me doy cuenta que yo ni noticias puedo ver. Porque a veces, amados hermanos, de la forma que salen vestidas hoy día, dando hasta las noticias, amados, tienes que cerrar tus ojos porque si no se te va tu pensamiento rápido, hermano. Rentemos las películas de lo que sea y entretén los entretenimientos de tu carne como usted quiera, varón o sierva de Dios. Pero te amonesto de parte de Dios hoy que esto fue una de las causas que Saulo, bendito sea Dios, fue el hombre que fue después de grande. Porque desde muy temprana edad este hombre, la Biblia registra que fueron puestos a los pies de Saulo. Después de aquella muerte violenta, él lo estaba viendo con sus propios ojos, esta violencia tan dura que iba en contra de este hombre inocente. Y él viendo esta violencia desde muy temprana edad, cuando creció fue grande, hermano, traía esa raíz con él. Traía esa raíz. Y después que trajo esa raíz, amado hermano, lo pudimos ver cómo este hombre perseguía a la iglesia sin escrúpulos. Y se metía casa por casa, fuera hombre, fuera mujer. Y la Biblia registra que los arrastraba, bendito sea Dios, los metía hasta en la cárcel, hermano. ¿Por qué? Porque esa fue la enseñanza que le dieron a él desde muy temprana edad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el verso 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La Biblia registra, amados hermanos, que cuando Saulo, bendito sea Dios, se levantó en esta ira en contra de la iglesia del Señor, la Biblia registra, amados hermanos, que él fue donde el sumo sacerdote a pedirle carta, que si él encontraba hombre o mujer de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Fíjese, hermano, que él iba de Jerusalén hacia Damasco. Y la palabra que él usó, que si él hallaba hombres de este camino, hombres o mujer de este camino.
Él nunca refirió a la palabra, amados hermanos, que si él hallaba hombres o mujeres en el camino hacia Damasco. Él dijo si él hallaba hombres o mujeres de este camino, porque era un solo camino que hay y había y sigue siendo un solo camino. Y ese camino se llama Jesús. Hoy día hay más caminos en el mundo y tanta depravación, hermano, que es increíble, hermano. Pero solamente había un solo camino en aquel tiempo, como lo sigue habiendo hoy día. Es un solo camino que hay, bendito sea Dios. Y si tú vienes a ver, amados hermanos, la diferencia que había, porque Saulo lo especificó exactamente cuando dijo si él encontrara hombres o mujeres de este camino. Hoy día, amados hermanos, tú no puedes hacer la diferencia. Hoy día, amados hermanos, ellos se podían distinguir grandemente. El pueblo de Dios, el pueblo que seguía a Cristo, se distinguía claramente en aquellos tiempos. Ellos los llamaban los del camino, un solo camino, Jesús. Pero hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros los metemos a una iglesia, a la casa de Dios, donde sea, amados hermanos, y es muy difícil distinguir a aquellos que son del camino. Y están en medio del pueblo, hermano. Aquí están en este pueblo. Había un solo camino. Los del camino eran llamados, estos grandes hombres, eran llamados los del camino. Saulo lo especificó claramente delante del sumo sacerdote. Si yo hallo hombres o mujeres de este camino, porque solamente había uno. Hoy día, amados hermanos, esto no existe. Hoy día esta iglesia se predica mensaje fuerte, hermano, y se predica lo que se predica, hermano, pero predicamos la palabra del Señor. Tú te metes en muchos lugares hoy día, hermano, y tú no puedes distinguir la diferencia entre quienes le sirven a Cristo y quienes no. En la iglesia recibimos a todo el mundo. Eso es para la iglesia, recibir a todo el mundo dentro de su pueblo. Pero tenemos que trabajar con ellos. Y tú tienes que dar fruto, tú tienes que crecer en esto. Tú no puedes estar 20 años en el evangelio y ser el mismo cuando entraste, hermano. Tú tienes que ver, como pastor de la iglesia también, ver quién está creciendo y quién no. Y empezar a trabajar con aquellos que están estoqueados. Pero en aquel tiempo se distinguían muy grandemente. Si usted se recuerda, amados hermanos, me viene a memoria cuando Jesús fue apresado y Jesús se lo llevaron de allá de Getsemaní, se lo llevaron allí al Sanedrín también. Y Pedro lo seguía detrás. La Biblia registra que cuando Pedro estaba en movimiento en este lugar, la Biblia registra, amados hermanos. La Biblia registra, amados hermanos, y en Mateo capítulo 26, verso 73. Y estas fueron las palabras que le dijeron a Pedro cuando se llevaron a Jesús hacia el Sanedrín, bendito sea Dios, y Pedro lo siguió. Y le dijeron a Pedro, verdaderamente también que tú eres uno de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubres. Eso era lo que se llamaban del camino antes. Pedro, un hombre sin letra, un hombre como estaba en la condición que estaba, se podía distinguir que andaba con Jesús por la forma que él hablaba. Él se distinguía en medio de los demás que estuvieran allí. Tú te distingues en medio de aquellos que te rodean a ti. En medio de tu trabajo pueden reconocer por tu forma de hablar que tú eres un siervo, una sierva del Señor. En aquel tiempo la Biblia registra que Pedro, cuando empezó a hablar, le dijeron verdaderamente que tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Y dice la Biblia que era por su forma de hablar. Hoy día, amados hermanos, la palabra de doble chiste y los chistes de tanta basura. A veces nos reunimos con amistades en nuestro trabajo y ponemos a hablarnos de basuras, hermanos. Y que las palabras que salen de nuestra boca dicen lo contrario de lo que tú dices ser. Los chistes de doble sentido, basura que meten en los labios tuyos que son para adorar al Señor. Pedro se reconocía por esto, por su forma de hablar. No solamente Pedro, pero Juan y Pedro fueron lo mismo también. Me viene a memoria también que cuando hicieron aquel milagro precioso de aquel cojo en el templo de la Hermosa. Y allá se lo movieron también por los sinvergüenzas. Y allí estaban delante, dice la Biblia, que cuando ellos empezaron a hacer su defensa, delante del Sanedrín, amados hermanos, delante del concilio allí, dice la Biblia que ellos se maravillaban de ellos, porque ellos eran gente sin letra. Pero tenían una gracia, una sabiduría cuando hablaban, hermano, delante de quien fuera. Y dice la Biblia que esta gente, estos grandes hombres de aquel tiempo, los del Sanedrín, los ancianos, los sumos sacerdotes, se maravillaban con ellos.
¿Por qué? Por su forma de hablar. Ellos se distinguían por su forma de hablar. Ellos se distinguían por su forma de caminar. Ellos se distinguían por la forma de la unidad que ellos tenían entre ellos mismos. Se conocían como los del camino. Hoy día no pregunto esto. Esta pregunta no la voy a hacer. Pero, amados hermanos, tú tienes que hacer la diferencia donde quiera que tú vas. Ellos tienen que mirarte a ti y decir, esta es una sierva del Señor. Este es un siervo de Dios. Este no solamente se viste como un siervo de Dios, pero este también habla como un siervo de Dios. Este camina como un siervo de Dios. Este se expresa como un siervo del Señor. Estos se expresaban de una forma secular que podían entender de que ellos eran seguidores de Jesús. Pero hoy día, hermano, dentro del pueblo de Dios, hermano, y vamos a hablar un poquito más de esto, ya pronto la acabo. Ya ustedes saben, yo predico cortito, hermano. Pero tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que ser, cuando alguien te mire en tu trabajo, en el supermercado, donde sea, diga, esta es una sierva del Señor. Antes se conocían bien fácil. Hoy día yo puedo estar hablando con una sierva que lleva 20 años en el evangelio y no te puedo decir, esto es una varona de Dios. O un varón. Gente que llevan 20 y 30 años en el evangelio, hermano, y no han hecho ninguna diferencia. Y no es porque no se le predique, hermano. No es porque no se le enseña. Porque aquí enseñamos la palabra de Dios de rabo a cabo. Desde la escuela bíblica, hermano, venimos con esto. A la escuela bíblica, para mí, en mi pensar, hermano, han cambiado muchísimo. Porque hablamos palabras fuertes en las escuelas bíblicas también, hermano. Y en los mensajes, mira cómo hablamos, porque el Señor nos amonesta, hermano, porque tenemos que volver a lo que aquellos grandes hombres eran llamados los del camino. Nosotros tenemos que volver otra vez, hermano, a la raíz, hermano. Porque la iglesia se ha desviado mucho. La iglesia se ha desviado mucho, hermano. Y la iglesia tiene que volver de nuevo. Yo 3 años atrás traje una prédica, hermano, que nunca voy a olvidar. Y me paré en el altar y dije, el Señor va a empezar a sacar estos viejos del evangelio, que llevan 20 y 30 años llevando el evangelio supuestamente, pero se han desviado de la doctrina del Señor. Y va a empezar a sacarlos de los altares, lo va a empezar a sacar a ellos. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de los altares hoy día se han desviado del fundamento bíblico del Señor. Y ahora lo que predica es un mensaje conforme a sus vientres, conforme a sus deseos. Pero el Señor no retarda su palabra. Dice la Biblia, amados hermanos, que yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuando Saulo iba en busca de la iglesia, después que había pedido cartas, bendito sea Dios, el sumo sacerdote, que se la llama gente de este camino, amados hermanos, dice que de repente le rodeó una luz y le salió al encuentro el Señor Jesús. Porque, amados hermanos, no importa, bendito sea Dios, quién te persigue a ti, no importa quién te señala a ti, no importa quién te haga a ti lo que te haga, el que te haga a ti, se lo hace el Señor mismo. Pero la Biblia registra, amados hermanos, que Saulo cayó a tierra. Saulo lo que no sabía, que Pablo estaba siguiendo a aquellos hombres que se llamaban los del camino. Aquellos hombres que verdaderamente buscaban a Dios, buscaban al Señor de todo corazón. Lo que Pablo no sabía, Pablo pensaba, no, yo también estoy persiguiendo a cualquier loco de estos que se ha levantado. Pero lo que Pablo no estaba sabiendo, que estaba persiguiendo a los siervos del Señor, amado. Y dice la Biblia que cayó postrado a tierra, amados hermanos. De la misma manera, aquellos que se levantan en contra tuya sin causa, muchos de ellos van a caer postrados. Aleluya. Y muchos de ellos no van a tener la dicha que tuvo Saulo. Saulo tuvo la dicha de levantarse, pero muchos que te persiguen a ti sin causa van a tener esa dicha de levantarse. Muchos de los que te persiguen a ti sin causa, bendito sea Dios, van a caer postrados. Porque bendito sea Dios, el brazo de Jehová, Dios los va a alcanzar a ellos. Tú tienes que andar confiadamente donde quiera que tú vayas. Si tú eres verdaderamente esos que cuidan, como tú andas delante del Señor, el Señor te va a cuidar, te va a proteger. No importa lo que acontezca a tu alrededor, tú vete confiado que Él te va a guardar en todo tiempo. La Biblia registra que Saulo cayó postrado. Pero Saulo tenía un propósito y un llamado de parte de Dios. Y por eso se pudo levantar. Pero muchos no van a tener esta dicha.
muchos que te persiguen a ti sin causa van a caer postrados y no se van a levantar. Porque Dios va a empezar a sacudir a su pueblo. Dios va a empezar a sacudir el mundo. Va a empezar a sacudirlo. Y Dios va a empezar a meter mano fuerte en medio del pueblo. Para que el pueblo vea que Jehová Dios vive. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Escríbelo. Escríbelo. Que muchos van a caer postrados. Y vuelvo y te repito, no se van a levantar. Porque persiguen al inocente sin causa. Siguen al inocente sin causa. Y van a caer postrados y no se van a levantar. Y dijo, cuando Saulo cayó a tierra, le hizo esta pregunta a Jesús. Y le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. Saulo le preguntó al Señor una pregunta muy rápido, ¿quién eres? Porque conociendo la vida de Saulo, Saulo tenía religión, Saulo tenía tradición, Saulo había estudiado los pies de uno de los grandes hombres, Gamaliel. Pero Pablo tenía religión, tenía tradición de los hombres, tenía tradición de los ancianos, tenía estas poca vergüenza y estas enseñanzas. Pero Saulo no conocía a Jesús. Y lo primero que tuvo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, rápido le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y muchos dentro del pueblo de Dios también están en estas mismas circunstancias. Tienen religión, tienen tradiciones, pero no conocen a Cristo aún todavía. Y necesitan tener una experiencia con el Señor nuevamente. Estamos viviendo una religión, no seamos de esos. No seamos de esos que viven una religión. Cristo no es una religión. Cristo le entregó todo su poder y toda su autoridad a la iglesia. Pablo tenía tradición, Pablo tenía las tradiciones de los ancianos. Saulo le preguntó al Señor, ¿quién eres? Nosotros, si nos comparamos con Saulo, y es bonito el estudio, es bonito ser educado en el Evangelio y llegar hasta lo que tú puedas para el conocimiento bíblico y la enseñanza del Señor. Pero no seamos semejantes a Saulo, seamos semejantes a Pablo. Saulo tenía religión, tenía tradición, pero no tenía Cristo, no tenía Espíritu Santo y fuego. Pero cuando vino a ser Pablo, ese hombre era lleno de Dios. Nosotros tenemos que salirnos de esto, de lo que es la religión, salirnos de lo que son las tradiciones de los hombres, bendito sea Dios, y meternos en el molde que el Señor nos ha inculcado desde un principio. Ser hacedores de la palabra, no seas solamente oidor de ella. Proclama la palabra del Señor, proclama el evangelio que Cristo te ha enseñado. No te dejes llevar por los mensajes de los hombres huecos, de fábulas y inflados, bendito sea Dios, en su propio vientre, hermano. Que no te enseña el evangelio que tú tienes toda autoridad de Cristo ahora mismo. Cristo se la otorgó a la iglesia. Tú tienes todo poder de Él. Después que aconteció esto, la Biblia registra en los Hechos, en el capítulo 9, el verso 6, dice, y temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dijo, temblando y temeroso, le hizo una pregunta a Jesús, la segunda pregunta a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Pero fíjese, hermano, que Saulo lo primero que le vino fue temor y temblor. Y es algo, hermano, que la iglesia de hoy ha perdido. El temor y el temblor. El temor a Dios, amados hermanos, porque hoy le servimos al Señor a nuestra conveniencia, como queremos. Y le decimos al Señor, coge el servicio que te di. Si lo quiere, cógelo. Y si no quiere, no lo cojas. Pero Saulo, Pablo, ya en este momento levantándose, amados hermanos, dice la Biblia que tenía temor y temblor en su corazón. Como la iglesia de hoy tiene que volver a este temor y a este temblor. Y yo me he dado cuenta, hermanos, según el Señor me administraba en esto, que el hombre vuelve a coger temor de Dios cuando tiene la soga en el cuello. Mientras todo es tranquilo en tu vida, tú a veces hasta te olvidas de apartar 5 minutos para el Señor. Pero cuando la soga la tienes en el cuello, ahí es donde tú te acuerdas del Señor.
Ahí cuando tú te acuerdas, hermano, y ahí cuando vienen situaciones que pasan en tu vida para que tú pegues el grito para el cielo y reconozcas que hay un Dios en el cielo y que sin Él tú eres nadie. Eso me incluye a mí también. Saulo con temor y temblor. ¿Qué quieres que yo haga? Pero el Señor no solo va a sacudir a la iglesia, pero el Señor va a sacudir al mundo. Vuelvo y te digo, escríbelo. Porque el temor se ha perdido dentro de la casa de Dios. Y de la única forma que el temor vuelve dentro del corazón de los hombres es cuando Dios sacude el pueblo. Cuando cosas comienzan a pasar dentro del pueblo, que tú empiezas a reconocer, hermano, que tú tienes que clamarle a Él para que Él empiece a intervenir. El mundo se ha olvidado de que hay un Dios en los cielos que todo lo va a juzgar. Y Dios va a empezar a sacudir no solamente a la iglesia, porque el juicio de Dios empieza por la iglesia, hermano. Y el mundo pecador, hermano, no será expuesto, no se va a quedar excluido, a los juicios de Dios que vienen. Porque los días que estamos viviendo, Cristo ya está a la puerta, hermano. Yo no sé si tú lo estás esperando, yo le espero que venga hoy. Y de la única manera que el pueblo puede volver a reconocer, tanto como el pueblo como el mundo, de que hay un Dios, hermano, es que cuando Dios sacude. ¿No te das de cuenta que cuando pasa, en mi pequeña isla, hace poco pasó un huracán por ahí que azotó de rabo a cabo, hermano? Porque Puerto Rico, hermano, fue un país fundado en los principios del evangelio original. Pero Puerto Rico, por una razón u otra, empezó a desviarse. Puerto Rico comenzó a desviarse. Yo cuando era niño me acuerdo que yo hacía hasta vigilia a la edad de 7 y 8 años, hermano. Verdadero gente que se llamaban gente del camino. Un país que se le llamaba la cuna de los pastores, hermano. Y hoy día tú ves los que están saliendo de ahí, hermano, y es una vergüenza, hermano. Gentes amadores de sí mismos, hermano, se han apartado de los fundamentos bíblicos, Señor, que el Señor le dio de un principio. Pero, amados hermanos, cuando fueron azotados, entonces fue que se acordaron del Señor. Cuando pasó lo que pasó en las Torres Gemelas, las iglesias se llenaron. Dice que no cabía ni un alma en la ciudad de Nueva York cuando las Torres Gemelas cayeron. ¿Por qué? Porque cuando se aprieta el pueblo, es que el pueblo se acuerda que hay un Dios. Dios va a empezar no solamente a apretar a la iglesia, pero también va a volver a apretar el mundo para que el mundo reconozca que tiene que buscarlo a Él. Señor, vuelve a apretar el mundo. El Señor va a permitir que cosas acontezcan para que el mundo despierte y reconozca que hay un Dios en los cielos. Se llenaron las iglesias que no cabían, pensando que era el fin del mundo. Pensando que era el fin del mundo y las iglesias no cabía ni un alma. Tuvieron que hasta romper paredes de mano para agrandar las iglesias de la gente que se llenaban. Pero cuando todo empezó la bonanza, empezaron por donde mismo entraron, por el mismo hizo otra vez. Y volvieron a su vida otra vez pecaminosa, a su vida que llevaban y se olvidaron de Dios. Pero a Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, el Señor va a empezar a sacudir la iglesia. Y el Señor tiene muchas maneras para hacerlo, para despertar al pueblo. Porque el pueblo está muy dormidito y muy cómodo. Y el Señor tiene que sacudirlo y despertarlo. Porque si viene Cristo, hermano, sorprende a más de media iglesia. Y se quedan también. El Señor tiene que sacudir a su pueblo, hermano. Y sacudir al mundo para que se despierte del sueño de la indiferencia. Dice en Hechos 9:8. Dice, entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo sus ojos no veía nada. Dice que después de que pasó este acontecimiento, después que Saulo cayó en tierra, le hizo esas dos preguntas al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Dice que levantándose de tierra, abriendo sus ojos, no podía ver nada. Y fue llevado a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver. Lo primero que el Señor hizo con Saulo, fue cerrarle el mundo material para que se encerrara en el mundo espiritual. El pueblo de Dios hoy tiene que cerrar sus ojos a lo mundo material y encerrarse en lo que es el mundo espiritual nuevamente. El pueblo de hoy tiene más los ojos en las cosas materiales que en las cosas espirituales.
Y lo primero que el Señor hizo con este varón, bendito sea Dios, fue cerrarle, quedarse ciego por 3 días para que pudiera tener, bendito sea Dios, y estar en el mundo espiritual con el Señor. Pablo decía que todo lo que él predicaba y todo lo que él enseñaba venía directamente del Señor. Y ahí fue donde empezó el Señor. Tú como iglesia tienes que empezar a apartarte de las cosas materiales y de las cosas que están robando tu tiempo y más meterte en las cosas espirituales del Señor. Eso fue lo primero que el Señor hizo con Saulo. 3 días ciego. Y Dios tiene que hacerle eso a más de medio pueblo hoy día. Cerrarle los ojos que tienen expuestos en las cosas materiales para que se enfoquen en las cosas espirituales otra vez. Porque ese día, dijo el Señor, que no sea que te sorprenda como ladrón. Y esto el Señor lo va a traer a la cuenta. Por eso el Señor nos amonesta hoy. Para que tú despiertes del sueño de la indiferencia que tienes ya y dejes de estar viviendo una tradición y una religión y te pongas a vivir el Evangelio de Cristo nuevamente. Señor va a sacudir a su iglesia, hermano. El Señor va a sacudir al mundo. Esté preparado para cuando venga este acontecimiento, hermano. No te sorprenda y te coja fuera de base. Párate en el fundamento de Cristo nuevamente para que puedas soportar la tentación y la prueba cuando venga. Ponte de pie, pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese día no te sorprenda, hermano. Despierta del sueño, no vivas una religión. Camina como Jesús caminó. Habla como Jesús caminó. Sé semejante a aquellos que eran llamados gente del camino. No vivas un evangelio muerto, hermano. Ese no es el evangelio de Cristo. Sé llamado hoy día que tú eres de los del camino. Y solamente dijo Jesús, yo soy el camino. Tú tienes que caminar como Él. Tú tienes que cerrar los ojos de lo que es material y encerrarte más en las cosas espirituales. Padre bueno, he predicado la palabra.